Ya listo, chicos, entonces iniciamos. Por favor, no se olviden de prender la camarita. No se olviden que tenemos que trabajar con las camaritas encendidas. Ok, listo, vamos a iniciar. Déjenme compartir la pantalla. Perfecto. ¿Me avisan si se ve lo que se está proyectando? Sí se ve, Miss. Ya, listo. Ok, bueno. Entonces vamos a dar inicio a nuestra tutoría. Estamos en la semana 3, ¿verdad? De desarrollo curricular. Asimismo, les indico, ya falta una semana más para luego la siguiente es nuestra evaluación parcial. Así que si todavía no se han puesto al día con las actividades de nivelación y diagnóstico y las semanas pasadas, traten de ir poniéndose al día en todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque ya cuando lleguemos a la evaluación parcial, ya, ya vamos a tener que sacar notas, sacar promedios y si no presentan a tiempo se pueden quedar sin nota o tener notas bajas. Entonces traten de ir poniéndose al día. Si tienen algún inconveniente, comunique a su profesora, a su tutora, para que ya les dé tiempo, les espere, porque si ustedes no informan nada, la profesora no le va a esperar. Si usted en cambio les dice, ¿sabe qué? Tuve un inconveniente, ya como que justifica y le pide un plazo, sí le puede ayudar en eso, pero siempre y cuando usted comunique, ¿verdad? Entonces, en esta semana nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Un poco sobre la introducción a las disoluciones químicas, ¿verdad? Nosotros ya la semana pasada estuvimos viendo los sistemas materiales y dentro de estos sistemas materiales se encuentran las soluciones, ¿verdad? Que es prácticamente o es básicamente que son unas mezclas que se les consideran mezclas homogéneas, ¿verdad? Nosotros ya estuvimos viendo sobre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿verdad? Cuando hablamos de las mezclas homogéneas, ¿a qué nos referimos, Jeffrey? A ver, Jeffrey, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mezclas homogéneas? ¿Quién me quiere decir? A ver, voluntario. ¿A qué nos referimos con mezclas homogéneas? Otra vez es para blancas, ¿vale? Solo que las culturas son un poco diferentes entre este y este, ¿vale? Y luego, el último tipo, aquí el estratificado. Micrófono, por favor. A ver, ¿a qué nos referimos con mezclas homogéneas? A ver, La voluntario. mezcla de dos Sustancias que elementos. son iguales. A A ver, sustancias que Jeffrey, son iguales. a ver, Montero eras. A ver, vamos despacio. A ver, Montero, ¿a qué? A sustancias que son iguales. Más o menos. A ver, Jeffrey, a ver otra vez, Andy. ¿A qué nos referimos? Mezcla de dos elementos. Ya, pero ¿qué pasa con esa mezcla? Porque ambas son mezclas, tanto las homogéneas como las heterogéneas, son mezclas. Pero ¿qué es la diferencia una con la otra? Que una es polvo y el otro es líquido. No. Que en una sí se pueden diferenciar los elementos y en la otra no, porque es Muy bien. homogénea. Perfecto. Esa es la diferencia en cuanto al momento que se mezclan, ¿verdad? Cuando hacemos una mezcla homogénea o cuando vemos mezclas homogéneas que puede estar en cualquier estado de la materia, tanto sólido, líquido, gaseoso, nosotros no podemos identificar los componentes quienes la componen, valga la redundancia, es decir, los materiales quienes componen a esa mezcla, ¿verdad? Pero a diferencia de la mezcla heterogénea, que yo sí puedo diferenciar cuando yo intento mezclar estos ingredientes, estos componentes, no se integran entre sí y se puede observar a simple vista cuáles son los ingredientes, cuáles son las sustancias que se utilizaron para esa mezcla, ¿verdad? Es por eso es la diferencia entre la una y la otra, ¿ya? A las mezclas homogéneas, las que se integran, a estas mezclas se las considera soluciones, ¿verdad? Con esto es que vamos a trabajar. Entonces,
ya iniciando la introducción a las soluciones, nosotros podemos ver o vamos a ver qué es lo que vamos a nosotros hacer. Nosotros vamos a reconocer la presencia de soluciones en nuestra vida cotidiana. Definir y observar la concentración de los componentes de una solución. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta tutoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que un tipo de sistemas materiales que encontramos con muchísima frecuencia en la vida cotidiana son las disoluciones, perdón, son las soluciones también llamadas soluciones, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, continuando con los sistemas materiales, nosotros vemos que en la vida cotidiana nosotros encontramos bastante esto de las soluciones, pero que nosotros no sabemos, ¿verdad? Que se las conoce o que se las llaman así, o cómo es que estos se forman, ¿verdad? Aquí nos dicen varios ejemplos, ¿verdad? Nos dicen que nosotros si preparamos el mate cocido o cualquier té, de verdad, nosotros ahí estamos creando una solución, ¿verdad? Porque tenemos ahí una mezcla, tanto si hablamos del mate, que es lo que una bebida muy popular en Brasil, ¿verdad? Nosotros vemos que el mate es como hierbitas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestro soluto, ¿verdad? Y el agua vendría a ser el solvente. Nosotros al mezclar el agua con lo que es la hierba, ¿verdad? Esperamos unos minutos y tenemos como resultado un producto final, ¿verdad? Que es un té, ¿ya? Al momento de tener este té, yo no puedo diferenciar cuál es el agua, cuál es la hierba del mate, ¿verdad? Entonces, eso es considerado una solución. Asimismo, en la parte de joyería tenemos lo que es los anillos de oro, las cadenas de oro, ¿verdad? Esto en sí son aleaciones, es decir, no es que vamos a encontrar un anillo de oro 100% puro, que lo hay, sí, pero por lo general lo que nosotros vemos en las joyerías más cercanas y todo eso, son compuestos o son anillos o cadenas que tienen otros elementos, otros materiales, en este caso otros metales que lo ayudan a que se formen. En este caso el anillo de oro de 18 quilates puede tener restos de cobre, puede tener plata, puede tener aluminio, etcétera, ¿verdad? Es decir, que tiene muchos materiales, pero sin embargo cuando nosotros lo vemos nos dicen si es bañado en oro, si tiene cierto porcentaje de oro, pero solamente nosotros vemos el anillo, vemos la cadena, vemos la pulsera, pero nosotros no distinguimos si esto tiene más cosas, si esto tiene oro, si esto tiene cobre, si esto tiene plata, si esto es aluminio, si esto es acero, etcétera. No podemos distinguir ya. Ahí tenemos una solución, pero que no está en estado líquido, está en estado sólido, ¿verdad? Y así podemos seguir con muchos más ejemplos que nosotros vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿qué es una solución? ¿Cuál vendría a ser el concepto de solución? A ver, Morales Zavala, ayúdame con la lectura. Se denomina solución o disolución a una mezcla homogénea constituida por dos o más sustancias. Es decir, que una solución es un sistema material homogéneo, una sola fase y de dos o más componentes. A diferencia de las sustancias puras, una solución puede separarse en sus componentes utilizando métodos fraccionamiento tales como la destilación, la cromatología, cromatografía y la cristalización. Muy bien, en sí nos quedamos con el concepto de solución, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea, ¿verdad? Ya sabemos por qué es mezcla homogénea, constituida por dos o más sustancias, ¿verdad? Entonces aquí vemos que si mezclamos H2O con cloruro de sodio, entonces tenemos agua y sal, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener una una solución de agua con sal, ¿verdad? Entonces, estas soluciones van a tener dos componentes, el soluto y el solvente, ¿verdad? Es decir, como que se divide en dos partes que la integran.
¿verdad? A ver, Yeleni, ¿cuáles son esas componentes? ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? Puede leer, no se preocupe. Soluto es la sustancia que se dispersa en el solvente y generalmente se encuentra en una menor proporción. Y solvente es la sustancia que actúa por medio dispersamente en el soluto, disuelve el soluto y generalmente se encuentra en la mayor cantidad. Ya, muy bien, entonces recordemos esto, tenemos soluto y tenemos solvente, que estas dos cosas son las que hacen una solución con las cuales se crea la solución en tal. Por lo general nos dice que el soluto, ¿verdad? Vamos a encontrarlo en una menor proporción a diferencia del solvente, que el solvente, ¿verdad? Lo vamos a tener en mayor proporción, ¿verdad? Nos dice que el solvente que más utilizamos, ¿verdad? Es el agua, ¿verdad? El agua es el solvente que más se utiliza para crear soluciones, cuando hablamos soluciones líquidas. En el soluto nosotros podemos trabajar con sal, con azúcar, con limón, café, etcétera, ¿verdad? Y nosotros podemos crear lo que son soluciones. Entonces, desde el punto de vista del estado de agregación del sistema, una solución puede ser, ¿verdad? Como yo les decía, las soluciones no solamente se pueden encontrar en un solo estado. La podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿verdad? En estado sólido ya vimos el ejemplo de lo que era el anillo, ¿verdad? Que ahí tenemos que ese anillo puede tener muchos más elementos, muchos más metales, pero ¿qué pasa? Que a nosotros a ver ya el resultado final no podemos distinguir cuáles son los elementos que lo conforman, ¿verdad? Líquida, que es el más común que nosotros podemos observar, que podemos tener la mezcla entre agua, sal, agua, azúcar, ¿verdad? Y la gaseosa, que es prácticamente el gas atmosférico, ¿verdad? Que dependiendo el sitio, la ubicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en ese entorno? Vamos a encontrar mezclas de gases diferentes. No es lo mismo vivir cerca donde hay fábricas a vivir cerca donde hay bosques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener una calidad de aire muy diferente, va a ser mejor la que va a haber cerca del bosque a donde hay fábricas y todo eso, porque al hacer análisis de aire nos vamos a dar cuenta que donde cerca de las fábricas vamos a tener muchos metales pesados, va a haber más contaminación. En cambio, cerca de los bosques, podríamos decir cerca del campo, cerca donde haya más plantaciones, ya el aire va a ser un poco más limpio. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que nosotros vemos en la vida cotidiana y básicamente en la vida cotidiana y cómo son soluciones y cuál es su solvente y cuál es su soluto. Si no hablamos del vinagre, ¿verdad? ¿Quién no conoce el vinagre, verdad? Entonces tenemos que el vinagre que lo encontramos en estado líquido es una solución que se va a componer ¿de qué? De agua, que es el solvente, y el ácido acético, que es el soluto, ¿verdad? El oro de 18 quilates, nos dice, tenemos un anillo de oro de 18 quilates, ¿verdad? Entonces nos dice que este anillo de oro va a tener oro puro, que va a estar en estado sólido, y el cobre, que va a estar en estado sólido. Es decir, que el solvente va a ser el oro y el soluto va a ser el cobre, ¿verdad? Entonces, ese anillo nos dice que es de 18 quilates, pero no es 100% puro, ¿verdad? El suero fisiológico también está en estado líquido y tenemos que el solvente va a ser el agua y el soluto el cloruro de sodio, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí una pregunta, nos dice, ¿por qué el azúcar se disuelve en el agua y el aceite no? A ver, vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué creen? A ver, yo pregunto, a ver, Brittany, ¿por qué crees que el agua sí se disuelve en el azúcar, perdón, el azúcar sí se disuelve en agua, mientras que el aceite no? A ver, Brittany, Pihuave.
¿Por qué tú crees que pasa eso? Que si nosotros ponemos agua y azúcar, sí se puede disolver, mientras que tenemos aceite y agua, no se integran, no se disuelven. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el azúcar es un soluto, Ya, es un disolvente, o sea, disuelve todo lo que... Y en ya. cambio el aceite es algo así como líquido y espeso y aceitoso. Ya, por ahí vas en la respuesta. Está bien, pero todavía no te acercas, porque recordemos que si estamos hablando de líquidos, ambos líquidos sí pueden crear un soluto, sí se pueden disolver. Aquí tenemos agua y ácido acético, que ambos son líquidos, pero tú dijiste algo que sí, sí es cierto. A ver, ¿alguien más que ayude o aporte a lo que dijo Morales, Deli? A ver, ¿quién más nos El dice? aceite, el aceite es sustancia polar, Ya, que tampoco puede disolver. ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, pensemos, utilicemos, digamos lo que pensamos, no se preocupen si dicen algo mal, aquí estamos para aprender. Yo quiero que participen, Licenciada, el aceite no tiene la misma densidad del agua, por eso es que no se mezclan entre ellas. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más me da? A ver, Porque el aceite es una masa más líquida, porque es una masa más líquida. no, el aceite es líquido y no tiene, o sea, no se ven masas, se ven volúmenes. Pero, a ver, ¿quién más? Si no puede, el micrófono no les vale, pueden escribir en el chat. A ver, vamos a ver, por ahí, algunos más acertados que otros. Recuerden, participen. ¿Por qué creen que el azúcar sí se disuelve en el agua, mientras que el aceite no? A ver, chicos. ¿No? Listo. Ok, bueno, ya si ya no tenemos más respuestas, perfecto. Una respuesta muy bien acertada, ¿verdad? Todos estuvieron por ahí acercándose y todos, pero una del alumno Beltrán, dice Beltrán Bácaro, ya Natalie creo que era, bueno, pero me salió una voz masculina. Ya, sí, es de acuerdo por sus densidades, ¿verdad? El aceite y el agua tienen diferentes densidades y también por la viscosidad. Son esas propiedades. Recordemos que cuando nosotros vimos las propiedades, ¿verdad? De la materia, nosotros pudimos ver la densidad, la viscosidad, elasticidad, etcétera, ¿verdad? Ahí nosotros podemos darnos cuenta que el aceite es más denso que el agua. En esa parte el aceite no tiene esa propiedad. El agua pierde esa propiedad de disolver estando con el aceite porque el aceite supera su densidad y sus moléculas no le permiten que poder disolver a lo que es el aceite. Por eso cuando inclusive hay derrames de petróleo, hay derrames de estos tipos de aceites, es muy difícil poder el agua prácticamente no lo disuelve, queda flotando ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua no tiene la capacidad para destruir estas moléculas del aceite, ¿verdad? Muy bien a todos, gracias por su participación. Entonces, siguiendo con esto de las soluciones, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos concentraciones, que estas concentraciones de las soluciones van a depender de quién, de la cantidad de soluto que nosotros les agreguemos. Nosotros vamos a tener concentraciones diluidas y concentraciones concentradas, ¿verdad? Sobresaturadas, perdón. En donde vamos a tener que las soluciones diluidas es cuando hay una pequeña cantidad con respecto a la cantidad de solvente, ¿verdad? Cuando tenemos poquito soluto
y bastante solvente. A eso se le llama concentraciones diluidas. Cuando estas concentraciones están concentradas, ¿verdad? Es cuando tenemos casi la mayor, mitad. Tenemos la cantidad de soluto y la cantidad de solución es casi a la par en cantidades. Cuando nos referimos a saturadas, ¿verdad? Es cuando ya la cantidad de soluto excede, ya supera a la cantidad de solvente, ¿verdad? Y sobresaturada, ¿verdad? Decimos que es cuando ya prácticamente, ahí es a diferencia de las diluidas, tenemos poquito solvente y bastante soluto, que ya prácticamente impide que este solvente cumpla su función, ya prácticamente no la cumple y no puede disolver y queda ahí la solución sobresaturada, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo podemos visualizar en nuestro hogar? Vamos a ver eso. Déjenme ir acá a dejar de compartir. Ya. Listo, me indica. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, para poder hacer una solución diluida, ¿qué decimos que teníamos que tener? A ver, ¿quién se acuerda de lo que yo les leí? Diluida cuando es ¿qué? Cuando tenemos, poner que tenemos agua, ¿verdad? Por lo general se utiliza lo que es el agua. Entonces yo tengo agua de solvente, ¿verdad? Yo para crear una concentración diluida, yo le voy a agregar una cucharada de azúcar, ¿verdad? De azúcar morena. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo al mezclarla, ¿verdad? Yo voy a ver que se está integrando, que se está disolviendo, está haciendo su función lo que es el solvente, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, esperemos un poquito que el agua esté helada. Ya, entonces yo tengo aquí una solución. Ay, ya, bueno, ya. Me quitaron una basurita, ¿verdad? Ahí tengo una solución diluida. Si se dan cuenta, casi ya está, que es transparentosa, ¿verdad? Solamente utilicé gran cantidad de de solvente con una cantidad de soluto, que en este caso era solo una cucharadita de agua, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra solución diluida. ¿Qué pasa cuando nuestra solución está concentrada? Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos esto. Nos dice que es casi a la par, tanto lo que es soluto como solvente. Entonces tenemos solvente casi menos de la mitad, le agregamos 2 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Disolvemos y vemos que todavía tiene la capacidad de diluir eso, de crear una solución, ¿verdad? Todavía lo puede disolver esos granos de azúcar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, seguimos removiendo, ¿verdad? Y vemos que todavía hay esa capacidad de disolución, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una solución concentrada, ¿verdad? A diferencia del anterior, vemos que, espérate que tengo puesto, y ahí para que se vea mejor. Ya, si se dan cuenta la diferencia, a ver, ¿quién me dice hasta ahí cuál va a ser una diferencia? A ver. Una está más clara que otra. Muy bien, tenemos lo que es el color, ¿verdad? Entonces, esta es la diluida, esta es la concentrada, vamos a hacer la saturada. Déjenme ver. Tengo. Entonces, la saturada es donde tenemos, ¿verdad? Tenemos agua. Y ya tenemos, vemos que ya le ponemos azúcar y vemos qué pasa, ¿verdad? Esto. Que yo quiero e intento, ¿verdad? Que se disuelva y prácticamente es muy difícil. La disolución tarda e impide que el agua haga su trabajo. ¿Por qué? Porque incluso se vende. No se puede disolver. Si nos damos cuenta, removemos y no se disuelve.
Entonces, inclusive vemos que se queda ahí abajo. Levanto la cuchara y todavía veo granos de azúcar, ¿verdad? Entonces vemos, por más que quieran, seguimos viendo, inclusive ahí vemos que está en la parte de abajo, no sé si logran ver, eso blanquito que se ve es azúcar disuelta que quedó, perdón, azúcar no disuelta que quedó ahí. Entonces ahí ya tenemos sobresaturación, ¿verdad? Inclusive es hasta más oscura que la anterior. ¿Y qué pasa cuando es sobresaturada? ¿Verdad? Es que voy a utilizar un envase más pequeño. Cuando yo tengo prácticamente agua, prácticamente en esta botita chiquita, tengo poco solvente, que es esto, y mi cantidad de soluto, que siguiendo usando el azúcar morena, es esto. Esto es la sobresaturación. Esto, ¿verdad? Si se dan cuenta, mire qué pasa. A ver, ¿quién me dice qué está pasando ahí? A ver, ¿qué observan? No se puede mezclar porque hay demasiado azúcar. Hay demasiada azúcar, ¿verdad? Y ese poquito de agua no puede realizar su trabajo, no hace su trabajo y el azúcar queda ahí y el agua se ve que hay hasta una separación. ¿Por qué? Porque vemos que no se puede mezclar. Entonces, esto es una sobresaturación, ¿verdad? Cuando vemos cuando la cantidad de soluto sobrepasa a la cantidad de solvente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestras cuatro. Tenemos diluida, prácticamente ya está súper que clara, ya no hay azúcar ahí, ya dejamos reposar un ratito y está súper clarita. Tenemos la concentrada que tiene ambas proporciones, tanto soluto como solvente, y aún puede el solvente diluir lo que es el soluto. La saturada es donde vemos que con dificultad puede disolver, pero aún así vemos que todavía hay restos de azúcar aquí. Vemos que sí se disolvieron la mayoría, pero igual vemos que no pudo disolver todo, entonces queda en el fondo lo que son los granos de azúcar y prácticamente sobresaturada ocurre esto, que no puede disolver y queda prácticamente todo lo que es azúcar ahí, que si yo le sigo añadiendo azúcar, esto se va a quedar sólido. Entonces ahí tenemos las cuatro concentraciones de lo que son las soluciones y que esto va a depender de qué. ¿De qué va a depender las concentraciones? Va a depender de la cantidad de soluto que yo le agregue. Lo mismo va a pasar si yo tengo lo que es sal, si yo tengo jugo de limón, si yo tengo café, etcétera, ¿verdad? Va a depender de lo que es el soluto. Recuerden eso, las concentraciones de una solución va a depender de la cantidad de soluto que estos presenten. Entonces, déjenme volver a proyectarles para continuar. Ya me dicen si sale. Ya, listo, chicos. Entonces, hasta ahí vimos ahí un poco de lo que eran las soluciones, las concentraciones. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Antes de tener, déjenme enseñarles lo de la tarea. Déjenme ver primero. Tarea 3, aquí está. Explicarles un poquito de la tarea, cómo la tienen que hacer, ¿verdad? Aquí en esta hojita tenemos dos calificaciones. Una por resolver las preguntas que están aquí, son 4 preguntas. Ahí tienen una calificación. Y a la de acá donde dice tarea práctica experimental, que es un video que tienen que hacer, ya esa es otra calificación. Tienen 2 calificaciones, como que 2 en 1. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a realizar un video expositivo, es decir, van a explicar las clases de soluciones según su concentración de soluto, que es lo que yo les hice solución diluida, concentrada, saturada, sobresaturada, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el mismo ejemplo que yo, el agua y el azúcar, agua y sal o cualquiera que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? Ustedes van a explicar cuándo es diluida, cuándo es saturada, cuándo es concentrada y cuándo es
sobresaturada, ¿verdad? Así tal como yo lo hice, ustedes van a coger un vasito de plástico, de vidrio, lo que tengan a la mano, que sean accesibles para ustedes, se van a grabar y van a ir haciendo el ejemplo. Es diluida cuando la cantidad de soluto es mucho menor a la cantidad de solución, ¿verdad? Entonces ahí ustedes hacen el dibujo, la práctica, lo hacen, lo me enseñan, ¿verdad? Es concentrada cuando tal es sobresaturada, etc. Está casi como yo lo hice, ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Y no puede pasar de 2 minutos, si ya se les pasa, bueno ya, pero traten de que no sea algo sencillo, rápido, que no sea muy pesado, porque después no los van a poder subir, chicos. Hasta ahí, ¿preguntas? Miji, ¿por dónde hay que mandar el video? Aquí en la plataforma está el espacio para subirlo, miren. Aquí en esta parte donde dice tarea experimental. Si todavía no pueden ingresar a la plataforma, como yo les dije, yo les creé lo que era el Classroom, por eso mismo, porque prácticamente todos podemos utilizar. ¿Qué le pasó? A ver, pero carita fea, a ver. Ya, porque todos podemos, todos tenemos acceso a Gmail, tenemos un Gmail, ¿verdad? Es algo más práctico, ¿verdad? Entonces yo les creé un Classroom, ¿verdad? Donde dice segundo BGU A y B, perdón, ustedes son primero. Primero BGU, ¿verdad? Y K, yo inclusive les mandé el enlace, aquí tengo algunos que ya se han unido al enlace, y ustedes, ¿verdad? Al momento de ingresar, a ustedes les aparecen las tareas, por eso les puse por secciones. Si ustedes ya hicieron el resto y me tengo que solo hacer la de ahorita, ¿verdad? Dice desarrollo curricular. Ustedes ingresan al área, ¿verdad? Y a ustedes les va a salir para poder descargarlo y también les va a salir la opción para poder ahí me escuchan. Sí me escuchan, chicos. Uy, disculpe que me botó de la reunión y me había dado. Ya, aquí les puse unas imágenes en el chat. Déjenme ver si salen. Déjenme compartirles para que ustedes puedan visualizar. A ver. Ya me dicen si les... Mi se quedó paralizada, no se le escucha nada. Sí.
Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Ay, Sí, Se le escucha, profe. licenciada. ¿Sí me escuchan? Es que... ya. Para que más o menos... Ya. No sé si están viendo algo, no me indican. Está compartiendo pantalla en su teléfono. Ah, ya listo, sí se ve, que la verdad no... Ya listo, entonces ahí les enseñé que subir la foto en lo que es el chat, para que vean más o menos cómo les sale a ustedes, mire, ven. A ustedes al momento que ustedes ingresan a cualquier tarea o en la parte del link, obviamente les sale el link y los manda a lo que son las evaluaciones. A suponer que ustedes ingresan a la tarea 3, tarea 2 o cualquiera les aparece así, a ustedes les sale el área donde dice su trabajo, le dice agregar o crear. Al momento que ustedes dan a clic en agregar o crear, les va a salir esto de aquí, ¿verdad? Y ustedes van a tener la parte, si tienen ahí guardado en el Drive, les sale, si no, les sale la parte de subir. Al momento de subir, ponen browser, ¿verdad? Y les aparece, no, ya me equivoqué. A ver, ponen agregar o crear. Ah, ya, perdón. Ahí donde dice archivo, le dan clic en archivo y ahí les aparece esto. Puse mal. Ya dan archivo y ahí les aparece eso. Y ahí donde dice browser, ahí ustedes dan clic y ahí pueden subir todos los archivos que tienen en su celular. Y lo mismo en la computadora. Si están desde la computadora, todos los archivos que tienen desde su computadora. Y así suben el video, suben la tarea. Nuevamente, si es en fotos, suben las fotos. Si es en PDF, lo suben en PDF. Si es en Word, como ustedes tengan la actividad, pero lo suben por esos métodos si todavía no pueden ingresar a lo que es la plataforma. Por eso les creé este Classroom para que puedan trabajar los que aún no pueden ingresar a la plataforma. Ingresan desde aquí, solamente tienen que tener creado una cuenta de Gmail nada más. Y de ahí tienen que subir. O sea, por eso yo les digo que el video sea lo más cortito, sencillo, para que puedan subirlo. Porque a veces si son muy largos, muy pesados, no los admite lo que es la plataforma. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta? Yo voy a intentar volver acá. Pero esa es eso es aparte del Moodle, ¿verdad? Claro, esto de aquí yo lo creé para los que todavía no pueden ingresar a la plataforma. Esto no tiene nada que ver con el módulo. Esto aquí lo creé yo para los que aún no pueden ingresar y prácticamente pueden subir sus actividades ahí. Inclusive a ustedes las suben, ¿verdad? Lo suben y eso les queda en el Drive de ustedes. Lo pueden borrar de su celular, pero al momento de ustedes ingresar a su cuenta de Gmail, ¿verdad? Ya está ahí el documento, ustedes no se les va a borrar, ¿verdad? Y ahí tienen ahí un respaldo de cuando puedan ingresar al Moodle y la profesora le dicen, a ver, suba su trabajo al Moodle, que no lo ha subido, lo vuelve a subir ya. Pero esto es aparte, esto simplemente yo lo creé para los que aún no pueden ingresar a la plataforma. Esto es algo aparte. Los creé en Gmail porque, por eso les digo, es algo más accesible y quien no tiene una cuenta de Gmail, ¿verdad? Es más práctico trabajar con Gmail, con esas plataformas, pero lastimosamente tenemos que trabajar con las plataformas que lo que es el ministerio nos exige. Ahora sí, claro, los que pueden entrar a Moodle sí tienen que hacerlo mediante Moodle. Los que no, sí utilicen esta alternativa por ahora. Ya listo, Ya listo, chicos. Si no hay más preguntas, con eso terminamos. Listo, chicos, cuídense, pasen bien. Para licenciada, igualmente.
Chao, pasen bien, pasen bien.